¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Perdón por los detalles técnicos, estamos puliendo aquí apenas esto. No es nuestro fuerte, pero Exacto. ahí vamos dándole. Ajá. No somos influencers, Sí, pero, es el pedo, güey. ajá, exacto, sí, sí. Pero vamos poco a poco. De lujo, dicen que ya se Ah, escucha. perfecto, Ah, perfecto. Pues espérame bueno, hoy tantito. vamos voy presentando el tema, ¿te parece? Sí, si gustas. Sí, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de qué relación tienen los ISPs o proveedores de Internet y con toda la parte de lo mala, de la mala fama que tienen, ¿no? Les tengo que hacer un spoiler. Si su ex ya lleva 2 años que no les manda mensaje, No es ahí. pues por más que Telmex falle, no falla tanto. No, Ajá, no falla tanto. no, Esa es la definitivamente no es razón. por ahí. Exacto. Si te llegan otros Yo creo WhatsApp que, sí, exacto. Sí, sí, no, pero yo creo que aquí en esta parte creo que tienes más experiencia tú, ¿no, amigo? En la parte de, de de ISP. ISPs, un poquito sí. Este, sí, ahora, coméntanos un poquito de todo lo que se necesita para realmente ser un ISP. Puta, qué bueno que iba a ser algo resumido, ¿no? Porque, pero a ver, vamos por partes. Primero que nada, me gustaría poner un poquito de, si me permites, poner un poquito de Claro, claro. contexto de qué va a tratar este podcast y cómo va a estar, para que todos los Ujú. que nos están empezando a sintonizar y demás, pues vean de qué va a ser el rollo. La idea va a ser desmenuzar un poquito este rollo técnico, tratar de simplificarlo o llevarlo a un lenguaje un poco más amigable. También vamos a abordar ciertos temas de ciberseguridad, ciertas noticias del mundo tech, traducirlas un poquito también, porque a veces son muy técnicas y pues me queda claro que no todos son técnicos. Algunos sí, o algunos no, algunos están en un nivel más empezando, están estudiando, algunos ya tienen más, ya son más veteranos, incluso algunos sabrán mucho más que nosotros, ¿no? Pero la idea de esto es tener una buena vibra, un poco de irreverencia, tener un poco, ahora sí que decir un poco de verdades incómodas, que luego ahí me andan funando por eso, pero pues es lo que es. Y la idea de esto pues es tratar de mantener una comunicación, una interacción con ustedes también en el chat y demás para poder pues abordar estos temas una vez a la semana, ¿no? Que podemos convivir un ratito con esto. Y ya fuera de eso, ahora sí vamos por la pregunta. ¿Por qué soy tan guapo? ¿Cuál era? No, sí, no, espérate, era la del ISP, perdóname, perdón. Entonces la idea del ISP, bueno, el ISP es todo un show, o sea, tiene un chorro de capas y es un tanto complejo. Al final, mucha gente cree que el internet sale de abajo de las piedras porque pues el chavo se metió ahí un ducto afuera de tu casa y sacó un cable y lo puso y pues, yo creo que lo regaron antes y le pusieron para que salieran plantitas. Y no funciona así. En realidad, muchas veces lo que tienes es una conexión que va desde tu casa hacia la central de tu proveedor, haz de cuenta, o a puntos de repetición intermedios donde se va haciendo una red de redes. Internet no es una cosa como tal, son muchísimas redes a nivel internacional conectadas entre sí, donde mantenemos un direccionamiento, donde hay ciertas reglas que hay que cumplir, pero por ejemplo Telmex tiene su propia nube, tiene su propio espacio, su parte de funcionamiento, Total Play tiene su propia infraestructura, Easy, Megacable, en fin, todos los proveedores tienen sus espacios, tienen sus redes, tienen su despliegue de infraestructura, de fibra óptica, de coaxial, de diferentes tipos de medios que se pueden utilizar para llegar hasta tu domicilio. Al final, tú lo que ves en el punto final, pues es la última milla o la última conexión entre el cliente, perdón, entre el proveedor y el cliente, ¿no? Esta conexión, pues tienes que cuidar las capacidades de todo el entorno, de todo el medio, en diferentes capas para poder garantizar que la velocidad contratada pues pueda salir hacia ese punto. Hay muchos mitos sobre internet, hay muchos influencers también ahí que digo, no le voy a tirar tierra a nadie ni nada, pero muchos que pues no tienen conocimiento, lo tienen un tanto limitado en cuanto al funcionamiento y asumen cosas que pues no es como funciona realmente, ¿no? O sea, mucha gente confunde que el Wi-Fi es el Internet y no. O sea, No, hay diferentes partes, o sea, sí, el Wi-Fi te va a conectar a ese Internet posiblemente en tu casa, en tu modem, pero tú puedes tener una red Wi-Fi privada donde tengas a lo mejor cámaras de seguridad o tengas algunos dispositivos de Internet de las cosas o tal que trabajen de manera local sin necesidad de tener Internet. Entonces, al final se trata de ir, o sea, todo lo que es una red son eslabones, una cadena, y tienes diferentes eslabones.
y pues digo, usualmente se rompen en el eslabón más débil, igual que una cadena, pero hay diferentes elementos y cada uno lleva una función específica. En el caso normal de una red de casa, por ejemplo, pues te llega el cable de fibra óptica, lo conectas hacia el módem. El módem es un 5 en uno de alguna manera, que creo que le subo un poquito, a ver si me le subo un pelín más. Ahí está, a ver si me escuchan mejor. El módem es un aparato que es 5 en uno o 4 en uno dependiendo del modelo, donde normalmente el mismo aparato tiene un router, tiene un switch, tiene un access point o un punto de acceso Wi-Fi. En algunos casos tiene telefonía, en algunos otros tiene hasta televisión, ¿no? Y este equipo pues pretende ser como que, de hecho se le llama el CPE o el Client Premise Equipment o el equipo para la premisa del cliente, que es donde entrega el servicio el proveedor de servicios, ¿no? Pero al final de cuentas atrás hay una infraestructura enorme que muchas veces ni nos enteramos. Es más, puede ser que en el lapso de una semana se hayan caído 4 o 5 enlaces de fibra óptica en el país. Tú ni te enteraste porque normalmente hay sistemas de redundancia y hay una serie de cosas que cuidando las capacidades y demás, pues se puede manejar el tráfico y el flujo de la información para que el cliente final ni se entere, ¿no? Al final, esto es una red, de nuevo, una red de redes. O sea, tú conectas por Telmex, sales por la infraestructura de Telmex y va a tener peerings o va a tener conectividad con otros proveedores, como a lo mejor lo puede tener con Total Play en algún punto en México, en algún IXP, a lo mejor lo va a tener en Estados Unidos con AT&T o con, no sé, Layer 3 o con Tata, o en fin, hay muchos proveedores de Tier 1 y de Tier 2 que pudieran, Tier 2, para que no me digan, ah, dijiste uno en inglés y otro en español. Pero sí, sí, porque no va a faltar el güey. Pero sí, ¿cómo se llama? La idea es eso, ¿no? O sea, el Internet en sí es la red de redes. Tienes muchas redes de diferentes proveedores que va conectado hacia otros proveedores. Entonces, si tú quieres viajar de Cancún hacia conectarte a un sitio que está hospedado en Japón, por ejemplo, pues posiblemente si yo estoy con Telmex, por ejemplo, voy a salir por la infraestructura de Telmex hacia a lo mejor Estados Unidos, de Estados Unidos llego a Miami, de Miami pasa hacia Dallas, de Dallas hacia Los Ángeles, de Los Ángeles agarro una fibra submarina hasta Tokio y de Tokio llego al pueblo donde está el servidor al que quiero llegar, ¿no? Entonces voy a hacer uso de infraestructura ajena para poder llegar. Normalmente también hay muchos mitos de que es que el proveedor debe de garantizar. No, no, a ver, vamos por partes. El proveedor va a garantizar la velocidad que puede entregar dentro de su red, de donde él tiene control. Nadie está obligado a lo imposible. Tú no le puedes exigir algo que si por ejemplo en Japón está conectado a una red de 10 megabits, tú tienes 1 giga, pues vas a pasar 10 megas porque es lo que te puede entregar el sitio, el último pedazo el último eslabón de la cadena, ¿no? Entonces, Así es. al final son diferentes casos, diferentes puntos, no hay una causa generalizada normalmente, siempre hay que analizar muy bien cuáles son las fallas y pues justamente en este espacio, perdón por la extensión del intro, pero muchas veces en este tipo de espacio queremos abordar justamente qué tipos de causas pueden ser. No quiere decir que sea una en específico para todos, cada caso de nuevo es diferente y se tiene que analizar. Pero aquí lo que se tratamos de ver cuáles son las más comunes, a lo mejor en una red de casa, ¿no? Así es. Y ahora quiero abordar un poquito de los dos mitos más comunes, que es la parte, para empezar, la parte de que el módem te debe de dar para toda tu red. Mm. Para todo lo que tengas, el módem debe aguantar. Y no, la gran realidad es de que el módem lo podríamos pensar que sea como si fuera la donde llega CFE, por ejemplo, o la luz, por ejemplo. El El medidor. medidor de luz, el medidor de luz va a ser realmente el módem. De ahí para adentro de tu casa, eso ya es asunto tuyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, CFE no te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿cuántos contactos quieres que te pongamos? ¿Cuántos focos quieres que te pongamos? ¿Cuánto? No, no, no. Eso ya te encargas tú. Y es más o menos eso lo que hace el módem. Si bien es cierto, por ejemplo, para redes muy, muy pequeñitas, caseras, muchas veces funciona de manera adecuada lo que es el módem, la gran realidad es de que ya cuando empiezas a elevar, y es que, bueno, no sé tú qué piensas, amigo, aquí el problema es de que en general en telecomunicaciones tenemos una cosa que se llama balance, o sea, todo debe estar, de alguna forma, tiene un cierto balance, que si lo rompes, empieza a ir mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que en general en redes de casa o residenciales, es muy común que de repente digan,
es que yo, si acaso ocupo el Wi-Fi o el Internet, una, dos cositas que yo necesito, ¿no? Y la gran realidad es de que no. De repente dicen, ah, no, pero es que también tengo cámaras Wi-Fi conectadas a mi módem. Ajá. Ah, pero ¿qué quieres? Tengo mis contactos inteligentes conectados a mi Y son módem. poquitos, nada más son Pero, como 45, ¿no? sí, exacto, sí, exacto. Y aparte te dicen, pero o sea, yo nada más ocupo internet para mandar WhatsApp, que su piolín de buenos días, su piolín de buenas noches y el Netflix, ¿no? Pero el problema es que no ves toda la parte del entorno que se necesita para que todos los demás equipos funcionen, ¿no? Bueno, Esa es una. Y la segunda, no todo lo que sucede dentro de tu red debe de ir hacia internet, correcto. que para mucha gente de repente le cuesta trabajo entender esa parte caray, no todo tiene que ir hacia internet, pero ¿por qué? O por ejemplo que de repente dicen, pero es que ¿para qué quieres un giga en el módem, por ejemplo, los puertos de un giga? Si de todas formas no tienes contratado un giga de internet. Claro, depende No sé. mucho el caso de uso. O sea, puedes Ujú. tener, por ejemplo, un NAS donde tienes algún almacenamiento local que está conectado a la red y pues vas a querer que pues si tu computadora está conectada en la red local y tu NAS también y quieres pasar información para guardarlo en el NAS, pues ¿qué más da si tienes 5 o 10 megas de internet o 100 megas de internet? La comunicación local entre tu computadora y el NAS va a ser de 1 giga. Tú vas a poder pasar 1000 megas hacia el NAS. Si tu red es de 2.5 gigabits, pues podrás pasar 2.5 gigabits, ¿no? Entonces, al final de cuentas, de nuevo, toda la red es como una cadena y tienes diferentes eslabones. Si tú en todos los eslabones tienes 2.5 gigas, pero en uno intermedio tienes uno de 100 megas, pues a partir de ahí para atrás todo va a ir a 100 megas, porque ese va a ser un cuello de botella, vas a tener una reducción de la capacidad que puedes pasar a través de los equipos que tienes dentro de tu red. Otra cosa importante, lo que mencionaba ahorita Manuel, en la parte del router y toda esta parte. Originalmente, digo, no se acuerdan, los más veteranos a lo mejor se acordarán, originalmente Telmex cuando te entregaba, no sé si te acuerdas, los mantarraya que le llamaban, que eran como pues era un CPE, básicamente convertía de teléfono hacia un puerto Ethernet. Y no era un router, no era nada. Tú tenías que te conectabas a una computadora nada más y demás. Después, pues te pusieron el modem, los famosos two-wire, esos que eran muy buenos, ¿no? Aparte estaban bonitos, se me hacían Exacto. bonitos el Sí, diseño. sí. Esos two-wire que tenían y demás, ya fueron los primeros que empezaron a tener Wi-Fi y que era un router y tal. Pero son servicios complementarios. Al final tú no puedes, o sea, el proveedor te va a dar ese equipo y ya te lo da con Wi-Fi y te lo da con los servicios que te van a dar como telefonía, como televisión en algunos otros proveedores y demás, ¿no? Pero al Sí. final, o sea, la cobertura Wi-Fi no te va a cubrir toda la casa. A mí me toca ver mucha gente que llega y me dice, es que Telmex es una porquería. Entonces digo, ¿por qué? Es que no me llega el Wi-Fi en el segundo piso. ¿Y qué tiene que ver Telmex? O sea, Telmex te entrega un Ujú. aparato, te lo está dando para cubrir un área determinada donde está el módem. Pero si quieres cubrir la planta alta, pues tendrás que poner tu propio equipo, pon un sistema mesh, pon access points cableados, o sea, tendrás que poner ciertas cosas, lo que decía ahorita Manuel de la CFE. O sea, ellos te van a poner un medidor que va a tener una capacidad determinada. Tú contrataste 1 mega, ok, el medidor de CFE a lo mejor te aguanta 1 kilowatt, por decir algo. Yo estoy diciendo muy cortito, pero no sé, 100 kilowatts, por ejemplo, te puede aguantar el de CFE. Ok, ya está el medidor. ¿Y luego? Pues tú necesitas contactos. ¿Cuántos amperes necesitas en cada contacto? Ah, no, pues 15. Pero yo quiero uno aquí y otro en el baño y otro en la cocina y otro para el microondas y otro para el horno eléctrico. Pero ese tiene que ser de 30 amperes porque el horno consume más. Entonces, así como vas construyendo tu casa, igual que el agua llega al medidor y te pone una tubería y hasta ahí llegas. Tú tienes que poner tu tubo para ponerlo hacia el tinaco, hacia tu cisterna, hacia la bomba, hacia la llave del agua de la cocina, la del baño, la del lavabo, donde te lavas la ropa, en fin, o sea, todas esas instalaciones tienes que ser tú. El proveedor de internet no es tan ajeno a eso. Él te va a dar un servicio. Y sí, mucha gente va a decir, no, a mí Telmex me va de fenomenal. ¿Y dónde vives? En un departamento. Ah, bueno, pues sí, en un departamento a lo mejor el modem va a cubrir perfectamente. Pero en una casa de tres Exacto. pisos no vas a tener el mismo rendimiento que tendrías que en un departamento, aunque sea el mismo aparato. ¿Por qué? Porque el área a cubrir, las obstrucciones y todo esto va a ser superior en el departamento, perdón, en la casa que pues en el departamento, ¿no? Sí, inclusive, por ejemplo, los métodos constructivos, digo, aquí no nos vamos a meter tanto en la parte, ¿cómo se llama? De ingeniería civil o
de arquitectura. Pero la gran realidad es que, por ejemplo, en Estados Unidos las casas están construidas de otra forma que beneficia a cierta parte del Wi-Fi, por ejemplo. Aquí en México la parte constructiva afecta mucho justamente a la parte de Wi-Fi. Entonces, sí, o sea, a pesar de que dices, es que, por ejemplo, en Estados Unidos dicen, pues nada más pon una P aquí y te va a cubrir tanta zona allá, Sí, pero aquí no. 500 Ajá. metros, güey. La Sí, madre, ajá. ¿dónde, güey? ¿No? Ajá, sí. Sí, Ajá, allá sí. las paredes son de Totalmente. drywall o de tabla roca o de yeso y de madera. Pues sí, ahí no tienes tanta resistencia con esto. Aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica es concreto, ladrillo, tal, que eso pues absorbe el 90% y refleja otro tanto, ¿no? Y al final, o metal incluso en algunos casos también me ha tocado, ¿no? Que son ya como más búnkers que casas, ¿no? Pero bueno, al final del día, pues todo eso influye. Al final radiofrecuencia no hay nada mágico. Y también hay casas de adobe, por ejemplo, que el adobe por alguna razón absorbe la radiofrecuencia de una manera brutal. O sea, sí se traga mucho la potencia emitida por el radio, ¿no? Eh, Así es. ¿Mande? Sí, así es. Inclusive, o sea, por ejemplo, una buena solución, yo creo que sobre todo para casas, es la parte de equipos mesh. O Ujú. sea, si son para casa, tal vez ya para, por ejemplo, redes ya un poquito más en la parte de pequeñas empresas, yo ya desde pequeñas empresas No. no me gusta recomendarlos. Ajá. A mí me gusta siempre en empresas, todo lo que sea empresa, aunque sea pequeña, mejor APs, o sea, Access Point, que son equipos nuevamente que están hechos para la parte de Wi-Fi. Correcto. De hecho, el sistema mesh en específico, mucha gente no lo sabe. Cree que un mesh es un aparato mágico que va a poner una sola señal y que con eso te puedes mover por toda la casa y se va a conectar automáticamente de un dispositivo al otro de manera transparente. Y no, eso no es un mesh. O sea, el mesh o sea, mesh significa malla. Y justamente todos los sistemas mesh son puntos de acceso o APs o access points que tienen la capacidad adicional de generar una topología en malla, es decir, que se pueden conectar unos con otros para poder repartir la señal. Vean a los sistemas mesh como una evolución de los repetidores que teníamos antes. No confundir, o sea, hay varios términos que sí quisiera aclarar ahorita porque sí es importante tenerlos. Veo mucha gente que a los access points les dice repetidores y no es un repetidor, es un access Mm, point. Los access points pueden hacer una función de repetición o pueden hacer un sistema en malla dependiendo del modelo y las capacidades de cada equipo. Pero no es lo mismo. Un access point normalmente se llaman access point bridge. Y es un bridge, básicamente que lo que llega del puerto Ethernet lo va a mandar al inalámbrico y lo que llega al inalámbrico baja al Ethernet, simplificándolo, ¿no? Porque digo, tiene muchas más funciones. Pero esa es su función principal. Tienes un cable, tienes el radio. Todo lo que llega al radio lo manda al cable, todo lo que llega del cable lo manda al radio. Se acabó. Es como un convertidor de medios inalámbrico. Ahora, los repetidores es un punto de acceso que a la vez puede trabajar como cliente. Es decir, tú tienes un modem, tienes de este lado tu repetidor. El repetidor va a usar un ciclo de trabajo del 50% donde se conecta hacia el modem para conectar a internet y el otro 50% se va a volver un punto de acceso para que tú puedas conectar tu teléfono, tu tableta, tu Xbox, lo que sea. Esto es un poco eficiente porque si el radio tiene una capacidad, vamos a decir un número cerrado, 100 megas, a ti te van a llegar 50, porque son 50 hacia el modem y 50 hacia ti, ahí están los 100. Entonces tienes una pérdida. En los mesh también tienes una pérdida, pero es un poco menor y tienen normalmente tecnologías más modernas, arriba de Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, incluso hay Wi-Fi 7 ya, donde manejan multibanda y a veces usa una banda dedicada para conectar entre equipo y equipo y la otra para repartir, entonces ya tienes dos, tres radios con los que puedes tú jugar y que el tema de capacidad no sea tan comprometido como lo era con el repetidor. Ahora, los mesh, por ejemplo, en específico, muchos de esos mesh, tú los puedes cablear y pueden operar como un punto de acceso Wi-Fi normal. La parte donde tú tienes una sola señal y te puedes ir cambiando de un equipo a otro o moviéndote la planta alta a la planta baja sin que se corte, eso se le llama roaming. Y lo que vas a hacer y eso hace una serie de cosas. Tienes el BSS Transitioning, el BSS Coloring, tienes el Fast Roaming, tienes una serie de tecnologías que van a asistir a que esa transición sea lo más transparente posible.
Por ejemplo, desde el estándar 1 del Wi-Fi, o sea, el 802.11b, que fue el primer Wi-Fi que solamente trabajaba en 2.4 en 11 megabits por segundo, teóricos, ese ya tenía roaming, pero tenía varios problemas. O sea, primero que nada era que, o sea, si tú tenías ciertas condiciones, podías hacer un roaming con dos marcas diferentes si quieres. Tenías un Linksys y a lo mejor un TP-Link. Ok. Quieres conectarte un equipo al otro, podías hacer que hicieran roaming, pero no era muy eficiente y tenía sus bemoles. ¿Por qué? Porque a veces pasaba que tenías un equipo en la planta alta, otro en la planta baja. Pero tú en la planta baja todavía seguías escuchando al de la planta alta. Entonces tú venías de la planta alta, bajabas y tu equipo seguía conectado al de arriba, aunque el otro estaba al lado y no lo podías ver, ¿no? Entonces tenías que desconectarte del wifi y volverte a conectar para que se conectara al de abajo, ¿no? Entonces esto, pues ya el VSS Transitioning, que es una parte del estándar del 802.11, donde está el wifi, permite que el cliente decida, escuchando, ellos van anunciando cuáles son los puntos de acceso y con qué señal se escuchan, y si él escucha que el equipo de abajo ya está más cerca y tiene mejor nivel de señal, él hace la transición. Pero después sale otro problema, que en esa transición había un corte de 1 o 2 segundos aproximadamente. Y entonces lo que se hizo después fue que se implementó el fast roaming. Cuando tú usas WPA2, por ejemplo, con AES, que es el método de cifrado que se utiliza normalmente en una casa, normalmente el WPA2 lleva, tú tienes una llave precompartida, o el PSK que le llaman, o el Pre-Shared Key, o la llave precompartida. Esta llave es una llave que va a abrir un candado que va a estar cambiando de valores cada X tiempo, pero que la misma llave te sirve para abrir cualquiera de esas llaves dinámicas. Entonces, el problema era que cuando tú cambiabas de una P al otro, tenías un corte de 2 segundos, 3 segundos, porque al momento de cambiar de una P con otro, los dos APs tenían dos llaves diferentes, entonces tenías que volver a autenticar con la llave precompartida para conectarte al segundo. El fast roaming soluciona esto. Cuando tú tienes una gestión centralizada, como sería un mesh, como sería un SDN, como Unify o MADA o estas plataformas, lo que hace es que el controlador gestiona que todos los APs tengan la misma llave dinámica. De tal manera que si tú haces la transición de un AP hacia el otro, pasa directo porque la misma llave que está usando tu celular la va a poder usar en el otro y continuar la comunicación de manera transparente básicamente, ¿no? Pero para llegar a ese punto fue hasta Wi-Fi 5 o Wave 2. O sea que fueron 5 estándares de Wi-Fi y medio para que pudiéramos llegar a ese punto. Perdón por el monólogo. Sí, así es. No, pero sí, o sea, justamente, inclusive, o sea, por ejemplo, ahí existe otro mito que lo he visto mucho, sobre todo, tío, que en la parte residencial, que te dicen, es que quieres tener un muy buen wifi, tienes que tener un router wifi. A fuercitas, un router wifi es como, en general las personas dicen, no, es que, por ejemplo, de repente tú ves en Amazon o en estas tiendas en línea, ves un router wifi y ves como 8 o 7, ¿cómo se llama? 8 o 7 antenas, así, pero dices, no Que la manches, mitad estoy no está medio conectada, confuso, ¿no? ¿no? Pero Sí, exacto, justo eso de que voy a llegar. De repente lo destapas y nada más está conectado, ¿no? Uno para el 2.4, otro para el 5 y ya, hasta ahí se acabó, ¿no? Pero pero sí, o sea, justamente esa es una de las cosas, uno de los mitos de la parte de no porque sea un router te va a dar mejor wifi, no, sino digamos de que todo es como lo dije, es un equilibrio. Entonces, por ejemplo, un router puede tener o no wifi, o sea, no es necesario que tenga wifi. a ver, dice que te escuchas lejos. A ver, ahí ajusté un poco los valores. ¿Pueden probar, por favor? A ver, habla un poquito, Isel, Ajá. perdón. Sí, o sea, justo lo que te decía, o sea, un router puede o no tener wifi, inclusive, pues, depende más bien de tus necesidades, ¿no? Por ejemplo, me tocó alguna vez ver en una casa que tenían unos 4 routers conectados en cascada, de la marca de TP-Link, así, conectados. No, es que, ¿cómo se Ya, y llama? La haciendo NAT, clásica. ¿no? Sí, exacto, sí. Y aparte la clásica que te dicen, no, es que funciona muy bien, tiene sus problemitas, Sí. pero es que lo instaló mi nieto, lo instaló mi hijo, lo instaló, ajá, No, la y clásica de el lo nieto instaló. juega mucho Fortnite, entonces él sabe porque Sí, sigue en streamers, güey. Nada exacto, contra sí, los exacto. streamers para que no vayan a funar en el Sí, no, primer no, episodio. Es carrilla, es sí, broma. exacto.
Ajá, pero sí, o sea, sí, justamente, o sea, yo siento que de repente, y muchas veces con el cliente residencial te encuentras con esos puntos de, es que mi nieto, mi hijo, mi hermano, mi esposo, le sabe, ajá, y como le sabe, nada más, casi casi como que te dicen, nada más venimos a pedirte apoyo para corroborar lo que yo estaba pensando, ¿no? Y aparte, te encuentras en general con redes así muy, ¿cómo se dice? Muy arcaicas y de repente te dicen así como de, este, no, o sea, es que sí ya más o menos lo traía aquí en mente, pero quería ver si sí le Sí sabías. sabías, sí, sí, Ah, sí. sí, Ah, ok, sí. güey. Ah, ok. Gracias. Gracias, sí. Sí. Ajá, sí. Sí, C4 justo, ¿no? rompemuros de TP-Link, uno como router y los tres en modo Justo, AP. No, 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 aquí lo tenían justo. uno como router, el otro como router, el otro como router y el Como router, otro como router. router, El sí, tema de así eso es. es que pues tienes uno, dos, tres, cuatro NATs, cinco con el del proveedor y si estás detrás de un CGNAT, pues seis. Entonces hay suerte con el última habitación de todas las broncas que vas a tener para conectividad y demás. Sí, así es. Entonces, sí, o sea, y el problema es de que, bueno, no sé tú qué piensas, pero yo siento que muchas veces el problema es de que a lo que el cliente promedio tiene accesibilidad en equipos Ujú. son muy pocos, son muy limitados. O sea, casi todos son router Wi-Fi. ¿Por qué? Porque algunas personas dicen, ah, no, es que un router Wi-Fi es lo mejor, ¿no? Entonces es como lo más fácil que te puedes llegar a encontrar en un Liverpool, en un Sears, en Sí, un bla, bla, bla. a ver, un router Wi-Fi no necesariamente es malo. O sea, yo probé No, uno, por ejemplo, hace poco de TP-Link, una ¿qué era? AXE 7200, una cosa así era, que ese era Wi-Fi 6E. Y la eh, verdad me gustó mucho, o sea, compré una solución de casa, se me hizo bastante cotorro porque es un equipo, ya sí, sabes, de ocho antenas así como araña. O claro, sea, no ujú, es lo más estético a lo mejor que buscas, o como dicen los claro, chavos de ahora, lo más aesthetic. ajá, Este, pero al final del lo día, minimalista. o sea, es un equipo bueno, me gustó, tiene cosas que no creí que tuviera y me llamó mucho la atención. Trae un puerto USB 3 que dices, ah, pues para meterle un disco, un flash drive, ¿no? De estos, un USB. Pero en lo que lo estaba probando, conecté un disco duro para ver qué pasaba si le metía un disco de un tera, por ejemplo, de estos portátiles. Se lo conecté y de repente se prendió la Mac. Y dije, ¿tú por qué te despiertas, güey? Si no, si tú qué onda, güey, estabas dormida, ¿no? Y de repente volteé a ver la Mac y me dice que encontró un disco duro de Time Capsule que si quería hacer los respaldos ahí. Y dije, ay, güey, pues Justo. dije, ok. Dije, pues sí, a ver, haz un respaldo, a ver qué pasa. Y saturó el giga completo del equipo, porque está a través del switch del MikroTik que tengo aquí en la casa. Y pues vi que el flujo de datos y un giga completo entre la Mac y el equipo y el disco duro era un SSD, estaba pasando lo constante. O sea que si incluso la interfase creo que tiene un puerto de 2.5, pero la Mac es de un giga. Si hubiera sido de 2.5, posiblemente pudiera haber pasado a los 2.5 sin ningún problema. La verdad es Sí, que ese tipo justo. de funcionalidades se me hicieron útiles en un ambiente de casa a lo mejor. Ahora es un equipo Ujú, bastante caro también, o sea, en comparación con otros tipos de soluciones, ¿no? Ni así tampoco es es. lo que estoy recomendando de que no, tira tu NAS y pon un TP-Link. No, o sea, está bien como un dato extra. Se me hizo chida la integración con la Mac y ese tipo de cositas se me llamaron la atención, ¿no? Pero la cobertura bastante decente, o sea, cubría toda la planta alta bien, casi el giga toda la planta alta. No tengo ninguno con Wi-Fi 6E, probé nada más Wi-Fi 6 y Ujú, 900 megas hasta al otro extremo de la casa en la planta alta. En la planta baja me sí, llegaba 300 megas, 350, que pues para el usuario promedio a lo mejor está bien, ¿no? O sea, también depende del claro. tamaño de la casa. Esta no es una casa tampoco muy grande. Pero sí, sí, o sea, de nuevo, yo creo que la regla de oro aquí sería que si vas a meter un router, sea para un departamento, una cosa así. Teniendo en cuenta que quizá te va a dar una cobertura un poco mejor que la que tiene el modem en cuanto a distancia. Pero en capacidad puede ser que sí mejore. Si tu modem es Wi-Fi 4 o Wi-Fi 5, pues meter un Wi-Fi 6 podría hacer que aproveches mejor la velocidad contratada. Así es, sí, y es lo que te digo, o sea, yo siento que sobre todo el problema es de que como que las marcas en general por ejemplo, la parte de TP-Link en ¿cómo se llama? Su línea para mesh, Deco. los Deco.
Por ejemplo, los Deco funcionan muy bien, ¿eh? Sí, O sea, a mí me gusta mm, mucho. sí. No, Deco es muy bueno y sobre todo yo creo que compite muy bien con otras soluciones como, por ejemplo, con Huawei, yo creo que sí compite en su línea Mesh, ¿no? Mira, yo he probado de los Mesh, he probado los de Huawei, el Huawei Mesh 3 creo que se llamaba, y Huawei Mesh 7. Ujú. Probé el Velop de Linksys, este, probé el de TP-Link. Ahorita a lo mejor en estos días probaré el de Asus, el AI Mesh que tienen ellos, a ver qué tal funciona. Eh, a mí costo-beneficio de momento me quedo con el TP-Link. O sea, el Huawei se me hizo muy bueno, pero es mucho más caro. Y en cuanto a temas de funcionalidad, sí, tiene la aplicación mucho más bonita y tiene que para hacer un dibujo y dónde lo vas a colocar y tiene varias cosillas ahí, funcionalidades que yo les llamo de un solo uso, ¿no? Porque son cosas que cuando están nuevos sí le estás picando, le estás moviendo y al final pues compraste un aparato no para jugarle y ver si tiene buscaminas y Tetris adentro de la aplicación, ¿no? Lo que quieres es que el Wi-Fi funcione y que no tengas problemas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que el Deco lo hace bien ahí, no tienes tantas cosas, tantas opciones a lo mejor, pero la parte de Wi-Fi lo hace bien. Yo, por ejemplo, el que más recomiendo costo-beneficio es el S7, que ese es Wi-Fi 5 para menos de 200, 250 megas de internet. En general, casi todos los sitios funciona muy bien. Ya quieres más Sí, velocidad que eso, pues un Deco X55, un X60 o para arriba, los de Wi-Fi 6E o incluso un Deco 7, ¿no? De los de Wi-Fi 7. justo. De nuevo, ahora Pero también es un costo-beneficio y hay que verlo también ese punto, porque por ejemplo un Deco 7 pues ya también cuesta una lana, que yo en lo personal por esa lana pues mejor meto unos Unify en mi casa en vez de meter eso y tengo mucho más gestión, que también me queda claro que no todo el mundo ni tiene el tiempo de aprenderlo, ni quiere meterse y quiere más bien ver el Netflix y que no estén fregando, ¿no? sí, así es. O sea, por ejemplo, justo, yo creo que Deco es una solución para casas, no para No para empresas, empresas, no, para definitivamente nada. nunca para Justo, empresas, porque ahí y veo en los justo es lo que estoy comentarios. viendo, ajá, justo es lo que estaba viendo en los comentarios. Tengo un cliente nuevo en una empresa que le instalaron un Deco en un repetidor para 30 laptops y siempre No, tiene que irse en su red. Sí, ¿por qué? Porque ese no. no es su objetivo. ¿Cuál es el problema de eso? Perdón que te interrumpa, Inge. ¿Cuál es el problema de eso? Que muchas veces los que toman las decisiones no es el equipo de TI, no es el equipo de los que se supondría que deben de saber, Ese fue el sino es contador del... que dijo, en mi casa me lo es- pusieron y jala con madre, ¿sí? güey. Sí, sí, sí. Sí, Así es. sí. No, es que esa cotización está inflada. Sí, sí. No, cómprate unos de acá, compra unos Deco, instálalos aquí, mételes Besteren, ¿no? 50. Sí, Besteren, exacto, Besteren y ahí instálalos. No, o sea, vuelvo a lo mismo. Mesh es para más como para casas. Inclusive en la parte de Wi-Fi para empresas existe un abanico de soluciones muy, muy grande. Sí. Ajá. Entonces, al final de cuentas, por algo se llama diseño de red. No es nada más un nombrecito que se le puso para que escuchara bonito. No, al contrario. Realmente ese es el nombre que debe de tener. Un diseño de red. Sí, Sí, justo. Y es sabes, como los taladros, güey. O sea, tienes el taladro, el sí, Black and Decker típico que tiene todo el mundo en su casa, que vale 500 así pesos, es. ¿no? Y a lo mejor va a Sí, haber un totalmente. DeWalt o va a haber un Milwaukee o va a haber uno de estos, un Makita de estos que vale 10,000 pesos. Pero oye, los dos hacen hoyos. Sí, güey. Pero uno va a hacer mejores hoyos que el otro, ¿no? Y al final es Sí, un motor totalmente. más potente que va a tener una mayor durabilidad, que a lo mejor te aguanta intemperie, que te aguanta clima, que si te llueve no le pase nada, una serie de cosas que son para trabajo pesado, para lo que vas a hacer, no es para tenerlo en tu casa y colgar 2 cuadros una vez al año, ¿no? Así es. Sí, y digo, a lo mejor se va a escuchar muy, muy feo o muy fuerte, ¿no? Lo que voy a decir, pero sobre todo si tú eres recién egresado o apenas llegaste a un trabajo, con todo respeto, no seas puro caldo. También sé verdura, ¿no? De ese caldo. ¿Por qué? Porque, pues, la verdad es de que llega mucho que de repente, con todo respeto, hay mucha gente que es un poquito cuidachambas. O sea, que agarra y dice, si mi jefe me está diciendo de que esto funciona, y aunque yo sé que no funciona, mira, calladito porque el que paga manda. No, o sea, se supondría que tú estás en ese puesto para dar tu opinión, y en ese momento, pues esa opinión como tal es mejor opinión que la que tiene, por ejemplo, con todo respeto,
administrativo. Ajá. Sí, ¿Por güey. qué? Porque el administrativo, Así como tú no tomas decisiones sobre la estrategia fiscal, güey, que tú eres el de sistemas, pues el otro tampoco. De hecho, estoy escribiendo ahorita en el LinkedIn, todavía no lo subo, estoy escribiendo algo, justamente se va a llamar algo similar como hay que aprender a decir que no. O sea, y ya está, no se va a ofender nadie. Te están, como dice Manuel, o sea, te están pagando por tomar decisiones porque tú eres la persona calificada para tomar esa decisión. Es como si yo llegara al contador y decirle, no pagues impuestos este mes, güey. O sea, tampoco pagues el seguro social, güey, no pasa nada. Yo te doy chance que hasta el mes que entra. No, güey, no es que te dé chance, o sea, es que te van a fregar, güey. Va a haber consecuencias de esas acciones. Entonces, si él es el especialista en el tema fiscal y todo el rollo, pues que él tome la decisión y él sabrá las consecuencias. De la misma manera, el de TI pues va a tener que tomar decisión y también responsabilidades y consecuencias. Pero tenemos que tener también esa responsabilidad de tomar ese tipo de decir no cuando se tenga que decir, sin miedo a ningún tipo de consecuencia negativa hacia nosotros, ¿no? Y eso es algo que se tiene que trabajar también. así es. Inclusive, por ejemplo, ahorita platicando de la parte de proveedores de servicio de Internet, muchas veces las pequeñas y las medianas empresas son un poquito las más olvidadas en esta parte de equipos, de comunicaciones, de todo este avance tecnológico que ya empezamos a tener. ¿Y cuál es el problema de esto? Que, por ejemplo, yo sí me he encontrado con empresas pequeñas en donde dicen, es que Telmex es una basura. Y dices, ah, caray, es que le conectamos un switch al modem y estamos trabajando 30, No 40 aguantó computadoras al mismo 400 equipos, güey. tiempo. Sí, así es. Pues qué, no. Y- pero bien que están para cobrar. Exacto, exacto. Pero para cobrar están buenos, ¿no? Y eso aplica, pero Bueno, no nada más sí, para Telmex, aplica para todos los proveedores. sí, Digo, yo para trabajé en todos, uno sí, para todos. y sé lo que es eso, recibir, que a veces son cosas que la gente no valora de los proveedores de internet justamente también, porque, no, es que ese güey para cobrar están buenos. Y te digo que, vato, estás pagando 500 pesos al mes, o sea, aquí muchas veces, o sea, el proveedor de servicios, vamos a ponerlo claro, el proveedor de servicios de internet quiere que pague y que no esté chingando. O sea, en pocas palabras. Entonces, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas ellos, o sea, los costos y eso lo dividen entre todos los clientes que tienen. Y muchas veces las fallas no son causadas por ellos, son causadas por cosas externas. O sea, oye, digo, me ha pasado ver que de repente la CFE le estorbó un cable de fibra óptica y pues tómala, vámonos. O el jardinero podó un árbol y la rama cayó arriba del cable y vámonos, güey. O que se inundó y que alguien metió una máquina y perforó donde no debía y llevó el cable, vámonos. O sea, son cosas que no está causando el proveedor. Sin embargo, son 3 de la mañana, se prende un reporte y tienes que salir en friega a las 3 de la mañana a reparar la falla, ¿no? Para que tú a las 6 estés tranquilo. Y no creas que a las 3 no hay llamadas. Te llena el teléfono, ves también de que, oye, yo estaba viendo una película y no era nada que ver con X, era con puras Zetas y todo muy bien. Y de repente ya no se ve, ¿no? Entonces digo, ok, pues mire, señor, lo que pasa es que un borracho se llevó el poste, güey, y está acá. Ah, pero para cobrar estás bueno, hijo de la chica. O sea, sí, No, güey, pero sí, ¿cómo te explico que nosotros no tiramos, no queríamos hablar contigo, güey? O sea, sí, esta así es. parte es algo que gusto en saludarte, güey, pero al final de cuentas, o sea, el que tú vengas a gritarle al proveedor no va a hacer que lo arreglen más rápido, ¿no? Está bien hacer el reporte, pero hay mucha gente que luego te agarra de terapia, ¿no? Digo, yo en algún momento trabajé, también estuve en la parte de soporte cuando recién iniciaba. Y había güeyes que haz de cuenta que me volvía su terapeuta, güey, ¿no? O sea, ya nada más querían pelear por pelear, güey. Todo así como que, no, pues lo escucho, señor, adelante. No Ujú. me diga. Y de repente te mandaban así, ¿no? Te hablaban oye, fíjate que ya me dejó mi esposa. No Y tú, mames. La, "Pero qué-". la Chelo. Ay, sí, no. Ajá, Ya bien pero conocidos, güey, ¿no? sí, exacto, ajá. Y tú de repente, pues yo ya vi que su teléfono se conectó en la casa del vecino, ¿eh? Mira, te voy a decir una cosa. Ahí cuando estaba yo en Ujú, soporte, digo, nada que ver con el tema, pero aquí rápido me acordé. ujú. Tienes a tus clientes consentidos, güey. Y también tienes a unos que dices, puta, güey, hacíamos, te lo juro que a veces hacíamos hasta un volado así de Tim Marín de Doping Weber a quién le tocaba, güey, porque o sea, aparte gente que decías tú, güey, no tienes nada que hacer, güey, o sea, neta, ¿por qué estás hable y hable todos los días como si fuera pedo? Había una señora, güey, que ya grande, la señora, digo, yo la entiendo, su frustración era, pues, que la tecnología no se le daba, ¿no? Y después, ¿cómo se llama? Sí, se escucha con un poco de eco, vamos a tener que reparar esa parte, perdón. Este, y fue un caso curioso porque la señora, pues,
O sea, mira, con decirte, todavía estaban los monitores CRT, ¿te acuerdas de los grandotes? Sí, Estábamos sí. migrando toda la oficina, teníamos ya de los LCDs, pero pues todos eran CRT los viejitos y los teníamos ahí en la Ajá, bodega, ¿no? Y ajá, entonces, ajá, de repente un día pues fuimos a instalar y me tocó ir a instalar con ellos y la fregada, estábamos instalándole todo y de repente llega la señora, ¿dónde ponemos en internet? Aquí, ok, pusimos el router y la fregada y la computadora, señora, es que está en una caja, ¿nos ayuda a ponerla? Regla de oro en soporte técnico, jamás toques el equipo del cliente. Y yo te vas a ver sí, por qué. Yo de buen pedo, sí señora, le ayudo, que no sé qué, es que mi hijo no está y que llega en una semana y me puedes ayudar a conectarlo. Yo sí, claro que sí, la chingada, le conecté su computadora, le saqué los cables, le puse la electricidad, le conecté el internet, hice un cable ahí para conectar el del router hacia su computadora, todo el show. Y cuando la prendo, el pinche monitor no prende, güey. Y de repente le digo, oiga señora, pero el monitor no está funcionando. Tu pinche internet jodió mi monitor, güey. Y dije, puta, sí. ponte a discutir con una señora de 84 años, güey, que el pinche internet no tiene nada que ver con el monitor, güey, ¿no? Pero pues en el Inter, o sea, estás así como que, no, señora, a mí no me engañas. Yo sé que me quieres ver la cara porque te sientes muy erudito, pero no. Eso. O sea, tu internet acaba de dañar, porque yo la última vez que la empaqueté funcionaba. Y lo único que cambió es tu Sí, internet. claro. Y dije, puta, ¿por qué no Ajá. saqué la computadora antes de poner el pinche modem? No, pero bueno, le dije, ok, señora, dije, mira, no, no voy a discutir. Me acordé que teníamos los monitores que ya estábamos a punto de tirar, básicamente. Le dije, le voy a traer uno más grande, este es de 24 pulgadas y pinche madresota ahí encima, güey. Ya se lo regalamos ahí, le platiqué yo al jefe en ese momento y me dijo, nada, dáselo, güey, pues, o sea, ¿para qué discutes, Claro, güey? Digo, no, no, no quiere discutir. claro. Pero después, Y puta, se agarraba de tontamente, cualquier cosa, güey, de que, oye, es que estoy tratando de entrar a una página y no abres. Tu pinche servicio de mierda, güey. Esa era su frase favorita, ¿no? Pinche servicio de mierda, para cobrar estás bueno, hijo de la chingada. bueno. Señora, ¿cómo está? Gusto saludarla. Perdón. A ver, ¿en qué le puedo servir? Es que estoy poniendo Google y no sale. ¿Cómo está poniendo Google? No sale. En ese entonces los navegadores, tú ponías Google, no te mandaban a un buscador. Tenías que poner google.com para poder entrar a la página. Ah, pues, señora, ¿y le puso el punto .com? No. A ver, pero yo siempre lo he hecho así. Yo sé, podría hacer nada más el intento nada más para ver si con eso jala. Ya abrió. ¿Ya ves? Yo no sé qué le mueves. Tú lo único que quieres es que yo te esté marcando. Y yo así como que no, güey. Lo que no quiero es que vuelvas a marcar, güey. O sea, no es por nada, no es personal. Y también tenías a tus consentidos, ¿no? Que de repente ibas a un soporte o algo acá y te metías 100 pesitos acá en la bolsa, ¿no? O te Ah, daba sí, o de repente había una señora que de repente se nos invitaba un pastelito, nos invitaba un pay de elote o algo. Siempre traía postres, entonces ahí nos peleábamos ajá. a ver quién iba a darle soporte a la señora, Sí, ¿no? sí. Mientras tú instalabas su computadora, tú ya te imaginabas, ¿no? Sí. De repente, Dije, ay, no he comido, hijito, güey. ¿quieres que te... Ajá, hijito, ¿quieres que te prepare de comer? Bla, bla. Tú ya en tu mente despidiéndote de la señora así de beso en la frente. Sí, güey, eso de que no, señora, no, no es mucha molestia. No, mijito, ¿en serio no te quieres quedar a comer? Y tú así de, mire, pues si no es mucha molestia. Sí, molestia, ajá. ¿Pero qué menú tiene? O sea, es que, es Sí, que yo soy sí soy muy alérgico a los delicado para crustáceos, decir. ¿no? Sí, soy muy delicado Sí, a huevo. para la comida. Sí. Sí, No te se preocupes, nota, hijito, ¿no? y tú en tu mente tú toda la señora diciéndote, no te preocupes, hijo. Ahorita si no, aquí te preparo lo que tú quieras. A huevo, Ah, son cachetes veganos, güey, ¿no? Ay, güey. Pero bueno, sí, o sea, sí. es parte de todo el show esto. Digo, hay una señora, yo, si me está viendo, no sé si me está viendo, pero la señora Dupaz, le mando un besote. Es una señora que siempre que íbamos a su casa era, yo siempre, de hecho llegábamos en la tarde porque después de eso ya sabía que eran 4 horas platicando. Y cuando era viernes o así, de que ya salíamos de trabajar, eso hasta te invitaba a tu copita de vino y te ponías a platicar. No, una señora francesa es una señora francesa muy linda. Yo la adoro con toda mi alma, la señora, porque siempre fue un amor de señora. Y de cliente y demás. Pero aparte es una señora de que, ¿tuviste tu hija? Ay, qué bonita está. Y te mandaba mensajes hasta en tu cumpleaños y la fregada cuando, pues era su proveedor, güey. Pero haces Sí, un claro. vínculo tan chido con la gente que pues de eso se trata. Al final hacer relaciones en todos lados, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Y es que justamente eso, ¿no? O sea, es lo bonito de la parte de las redes, que te encuentras con una cantidad de personas y tiene tantas ramas que Claro. es, o sea, de repente me dicen, o sea, por ejemplo, me dicen, ¿tú a qué te dedicas? Puta, una ramita de un árbol extenso, ¿no? O sea, y eso está muy padre, ¿no? O sea, este,
Y justo lo que dice, ¿no? Ya sabe cuál era la comida, ¿no? Sí, Así de los repente. cachetes, no puedo decir que no, güey. Los cachetes me delatan, güey. ¿Qué te puedo decir, güey? Sí, 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 justo, o sea, inclusive, no sé si te ha pasado de que de repente estás haciendo una integración en sitio y Ujú. de repente siempre sale alguien que dice, ingeniero, le traje su platito de Ah, sí, comida. güey. Ah, No, y a ver, en los hoteles también luego estás ahí trabajando y de repente sube así de que, oye, el horario de comida es de 2 a 3, ¿quieren pasar al comedor? Y tú así de que no, no es sí, mucha molestia, estás con el no, pinche no, trapo poniéndotelo aquí la fregada, güey. ajá, sí, Y sí, es sí. No, buffet, no, güey, ¿no? no, 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 no. Me molestaría decirle que no, hombre, no, todo lo Que contrario. vamos a ser un poco irreverentes, güey. También Ujú. había otros hoteles, güey, donde, no voy a decir nombres, pero había otros hoteles donde llegábamos a trabajar, te invitaban al comedor y te hacían pagar 200 varos, cabrón. Sí, Salías, güey, son sí, 200 varos. sí. Entonces digo, qué cabrón, pues sí él me invitó, güey. Dice, no, 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 son 200. Entonces digo, puta madre, llega la chingada. No sé Sí, qué, ahí están tus 200 varos, güey. No estaba tan bueno, güey, ¿no? sí, 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 exacto. la Sí, comida estaba ahí, salada, culero, ¿no? mientras uno no pague, no, hombre, qué exquisito está platillo, ¿eh? Como, respetos para el chef, ¿eh? Sí, claro, gratis sí, güey. O sea, el agua de Sí, Jamaica, güey, sí, estaba brutal, güey. sí, sí, sí. Pero no, de repente te lo hacen pagar y dices, no, No lo vale. No. malísimo. No, no lo vale, no, sí, no, no, la En mi verdad no lo colonia los vale, pinches sí. tacos están más buenos, culero, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, totalmente, sí. Entonces es lo que te digo, o sea, inclusive es lo que, volviendo un poquito a recapitular, en la parte de pequeñas y medianas empresas, yo siento que sí ha habido un abandono tecnológico, ¿eh? ¿Por qué? Porque mucho tiempo, ¿sabes qué pasa? Que se cree que solamente puedes tener una muy buena red siempre y cuando contrates las grandes marcas, o sea, marcas muy caras, ¿no? Claro. Entonces empieza este discurso de, ¿Pero no, es por qué? que cuando mande, ¿Por qué? pues porque básicamente tanto en la parte educativa te incentivan a decir, si vas a hacer una red, sí o sí tiene que ser con tal marca, con esta otra marca, y le vamos a decir, La, Cisco, Ford, la marca de la C. Vamos a decirla, porque la si no luego marca se de me la C, ofenden unos que hacen cursos, güey. ajá, ajá, exacto, la marca de San Francisco, Exacto, ajá, exacto, ajá, exacto. entonces, Un lugar de California justamente. con un puente que se llama Golden Gate, esa. Ujú, exacto, exacto. A ver, o sea, Entonces, todo tiene su mercado, ¿no? Al final del día. Pero el problema de esto es que ya me tocó ver hace poco una pyme que le estaban, o sea, necesitaban poner un servidor y la fregada y ok, va, pon tu servidor y ponle esta madre. Puta, güey, le cotizaron un pinche servidor de 1.500.000 pesos, güey, con pinches dos, creo que tenía dos procesadores Xeon Gold de, no me acuerdo si eran de 48 núcleos, creo que eran. Traía casi un tera de RAM, güey, y tal. Y tú así como que, güey, o sea, el servidor actual está corriendo en un pinche Core i7, güey. O sea, si esa madre está, ok, está al 100%, güey. Esa madre es meter un pinche cañón. Ah, no, switches Dell, güey, con puertos de 100 gigas. Pues, fíjate, ¿para qué chingados, güey? Las pinches computadoras de ahí de la red. Entonces, te meten una pinche factura, güey, que dices tú, güey, no mames. O sea, estos güey van a solucionar, según ellos, todos los pedos, pero pues no están atacando ningún endpoint ni nada de esto. O sea, entonces, al final digo, está bien, es una buena labor de venta, lo que tú quieras. Al final lo compraron. De hecho, yo ya me dije, mira, me callo. Que está bien, si compran, pues vendes, güey. O sea, en esa parte no hay bronca. ujú, Pero también creo que debe haber alguna responsabilidad de quien integra la red, de también ser, o sea, buscar la herramienta adecuada, que esa es la parte difícil, que muchos proveedores o muchos integradores pues, se casan con una marca y te ofrecen toda esa marca y tal, y a veces está súper overkill, o sea, no, un pinche Fortinet 100F, güey. Güey, tiene 100 megas de internet, güey. O sea, coño, fuera el corporativo, un hotel, dices, ok, va, métele una madre de esas. Eso sí te va a aguantar y es un equipo adecuado para esa función. Pero es una papelería, güey. Tiene 100 megas, güey. ¿Qué chingada le estás vendiendo un pinche Fortinet 100F? ¿No? Y a veces la pobre sí, familia tratando de pagar el pinche router más caro que el coche, güey, ¿no? sí, claro. Y es que, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, a mí me tocó en eh, se dedicaban a hacer eventos. Y de repente llegamos y no, es que lo que pasa es de que estamos buscando, ¿cómo se llama? La parte de Wi-Fi. Y ya, ¿no? Yo ofrecí, no creo si fue Unify, creo que fue lo que ofrecí. Este, y entonces me decían, no, es que lo que pasa es que nos gustaría que todo fuera Cisco, ¿no?
¿Por qué? Ojo, algo curioso. De repente llego y veo, ¿cómo se llama? Toda su red Cisco Meraki. Ajá, que ojo, no tiene nada de malo, No, si está como bien. tú lo dices, si el cliente lo paga, pues vendes, ¿no? Pero ¿sabes cuál era el problema de esos Cisco Meraki? Que llevan de salida. Nada más les quedaba un año de soporte. Ajá. Entonces se los vendieron a precio Ujú. de perlas de la Virgen. ¿Por qué? Porque está muy bonito el loguito y dice Meraki, y dice, y Cisco. es que si tienes Cisco Meraki, Ya, wow, o ya, sea, ya, es ya lo vales mejor. como persona, Ajá. güey. Que los demás Ya somos vales como animales. persona. Exacto, así es. Y de repente digo, oye, pero es que lo que pasa es que el modelo ya lo busqué y solamente le falta. No, es que no me digas. De hecho, o sea, lo que pasa es de que los equipos Wi-Fi que le estaban ofreciendo, que igual eran Cisco Meraki, igual esos sí los buscaron y vieron de que igual de esa misma forma ya era producto que De iba salida. de salida. Yo creo que se les quedó, no sé. Y entonces, pues básicamente estamos buscando. Pero es que Unify es una basura, entonces, pues como que no nos gusta. Y yo, oye, tranquilo, ¿no? O sea, no Güey, podemos tienen pasar de su caso de un. uso. O sea, al final de Claro, cuentas, por ejemplo, yo acabo de hacer hace poco una... Para un proveedor, un productor de cítricos, segundo más grande de México. Por ejemplo, el router, el gateway, o sea, el security gateway fue un Meraki. Pero toda la red LAN, por ejemplo, la parte Wi-Fi, la parte de switching, la parte del controlador y todo este rollo está con Unify. Cero quejas, güey. ¿Y por qué sí, puse Unify? sí, Porque en la oficina principal ya tenían Unify desplegado. Unifiqué todo. O claro. sea, lo fácil para mí hubiera sido, no, pues mete todo Meraki, güey. Yo manejo todo desde aquí con una sola plataforma. ¿Para qué me molesto en usar dos o aprender uno más, no? Que en este caso, pues digo, al final es eso. O sea, es ese punto donde o sea, hay un sesgo de marca definitivamente, ¿no? O sea, y te van a vender lo que ellos saben manejar y está bien, o sea, no tiene de malo. Lo importante de esto es tratar de capacitarse a poder ser multimarca y no casarte con una marca, o sea, ni Unify es lo mejor para todo, ni Cisco es lo mejor para todo, ni Palo Alto es lo mejor para todo, hay casos de uso. Al final de Así es. cuentas, o sea, es que Palo Alto es el mejor. A ver, güey, vas a ponerle el Wi-Fi a la casa de tu abuelita, güey. ¿Eso es el mejor un Palo Alto? ¿Crees, consideras que ese sería el adecuado? Porque a mí me ha tocado ver güeyes que quieren meter hasta en casas un pinche Cisco. Y dices tú, güey, no. ¿Para qué? Claro, o inclusive la clásica, ¿no? Que, por ejemplo, les pasó a estos cuates, espero que no me estén viendo, este, les pasó a estos cuates que, les Oli. pasó a estos cuates de que les hicieron una topología de red muy, muy mala, entonces había muchas deficiencias, y de repente dijeron, no, es que no funciona, ¿sabes por qué? Por tu proveedor de internet. Ah, huevo, la vieja Mete, confiable. ajá, sí, mete al extra, Sí, a huevo. y vas a ver de que, Esos puta, no fallan y me dan el 20% de comisión, güey, ¿no? sí, absolutamente sí, así es, entonces sí, o sea, hay casos de uso, o sea, también Alestra, ¿cómo se llama? ¿Qué otros hay más? Alestra, Vestel, está Vestel, Total Play. este, Está Telmex, bueno, Uninet y Triara y ajá, toda esta sí, parte. sí, justo. Bueno, y hay varios, hay varios locales, incluso también Gignet, Ujú, hay sí, varios. Ujú. sí, exacto, o sea, por ejemplo, ellos están más dedicados a la parte empresarial, pero cuando tú contratas una parte de Alestra, pues mínimo, yo creo que ya mínimo una mediana empresa, ¿no? Y eso rozando, ¿no? Obviamente depende Y también depende el caso del de uso. O caso de sea, de uso, sí, nuevo, o sea, hay completamente. veces que me ha tocado ver que les venden un pinche dedicado de 1 giga, güey. Me pasó ahorita con una escuela que estoy haciendo ahorita en la Ciudad de México. O sea, fíjate el nivel de soluciones. Por cierto, o sea, ahí por eso de que dicen ahí el famoso eslogan de yo nunca he conocido un ingeniero que recomiende Cisco y que lo hayan corrido. Yo llevo 7, güey, y el último fue hace un mes. Entonces, al final de Sí, cuentas, no es porque yo los quiera correr, sino porque sus propias acciones se matan solos. O sea, quieren vender que una sola marca y no, una sola marca no es solución universal para todo. O sea, tenían 9 Infinitum regados por toda la escuela. Y entonces seguía fallando, obviamente, pues, 9 pinches redes que no están ni conectadas, pero tenían un anillo de fibra óptica desplegado que no estaba en uso. Dices, ok. lo tenían, pero lo tenían. Y en un Cisco.
700, ¿no? Del año del caldo, que el Ah, pinche puerto de no. fibra Ajá. era de 100 megabits, pero estaba apagado porque el puerto de fibra no servía, güey. Entonces, al Sí, final del claro. día, pues la solución fue, pues mete un infinitum en esa habitación y mete otro en la dirección, perdón, y mete otro en la parte de informática y mete otra por acá y tal. Y cuando empiezan a, pues seguían habiendo broncas porque ahora de la dirección no podían imprimir de este lado, pues porque claro, son dos pinches infinitums diferentes que no tienen relación una red con la otra. Y de repente, ¿cómo se llama? Pues al señor Cisco, vamos a llamarlo así, se le ocurre la brillante idea de, pues vamos a contratar un Metro Carrier, güey. Porque pues esa va a ser la solución, meter un Metro Carrier de 500 megas dedicado para la escuela. Conectado a un Meraki, que te lo están rentando también. Se van a pagar 18,000 pesos al mes, que no va a pagar él. Por cierto, por eso le dieron yo creo que aire, quiero pensar. Pero sí, ¿cómo se llama? Y pues al final, yo cuando llegué, el Meraki estaba conectado a dos computadoras de la sala de cómputo, güey. Ah, pero qué internetazo tenían esas Tenían un computadoras, Meraki ¿eh? con un switch de 48 puertos Meraki con dos Sí, equipos conectados, güey. sí, Entonces, esa es la parte que, o sea, no es el equipo, güey. Es cómo lo pongas y cómo lo muevas y tal. O sea, yo llegué, puse un MikroTik, puse un CCR 2004, puse switch Step-Link. Sí, aunque me vengan con que es que son nomada y está el backbone ahorita. La fibra que tenían puesta está jalando a 10 gigabits por segundo. Tiene un año casi arriba y no tiene una sola queja desde el cliente. sí. Para mí es una buena solución. Funcionó, hizo la chamba, Ujú. lo hace de una manera eficiente y sin fallas, es un buen producto. Me vale madres la Sí, etiqueta. sí, claro. Sí, inclusive justo es lo que te digo, o sea, el problema es de que muchas veces la parte de pequeñas y medianas empresas están olvidadas y solamente que, sí, solamente si tienes Cisco, solamente si tienes tal, vales como persona o vales como empresa, ¿no? Ya en el momento de que tienes un Cisco, ya en ese momento es porque ya eres una muy buena empresa. Y no, al contrario, inclusive yo siento que muchas empresas pequeñas y medianas empiezan desde el punto, desde el foco incorrecto. Ajá, porque de repente dicen, es que queremos automatizar tal cosa, ¿no? Ah, sí, pero a ver, vamos a ver cómo es de que está tu red, bla, bla, bla. ¿Qué? No solamente es meterte a un sitio web y de ahí que te haga todo. No. Ajá. No, no, y depende muchas cuáles son las necesidades. O sea, a ver, a mí MikroTik me encanta. Se me hace una plataforma muy flexible que puedes tener esto. Y antes de que empiecen con que sí, pero MikroTik no es bueno. A ver, güey, o sea, MikroTik no es lo que era hace 18 años. O sea, Cisco a lo mejor sí era lo que era hace 18 años, pero hoy en día MikroTik ha avanzado bastante. O sea, ya tiene equipos con interfaces de 100 gigas. Ya ahorita en las últimas actualizaciones ya se ven, por lo menos por software, ya se ven interfaces de 400 gigas. Tienes capacidad de hardware offload. Utiliza los mismos chips que Cisco. Tienes la parte de los Marvel, la Tegra, los chips de Switch y demás, que trabajan en capa 2, capa 3. Al final de cuentas, es una solución que tan es buena que Total Play, por ejemplo, en enlaces dedicados ya te entrega con un MikroTik. Alestra te entrega con un MikroTik y es un carry. Estamos hablando de service provider, no estamos hablando de una cosa de que, ok, aquí el güey de TikTok está poniendo tres pendejadas. Está bien, chido. O sea, al final esto es una cosa que la misma gente está viendo el valor, costo-beneficio de la plataforma y un servicio dedicado, güey, que tiene un SLA, o sea, y que te ponga un microtic, eso ya habla por sí mismo. Por mucho que vengan a vender de que no, pobre tic y pinche pobreza mental, ¿no? La pobreza mental la tienen Claro, otros. Se quedan en lo que claro. dijeron hace 20 años, ¿no? Así es. Inclusive, o sea, por ejemplo, si tú notas, por ejemplo, yo creo que la tendencia es de que varios productos van ya al 2.5 gigas. Sí, de No sé hecho, si es solamente una perspectiva mía. no, no, no. De hecho, ya como que se empieza a ver, se empieza a normalizar. Ahorita antes era así como que 100 megas. Después ya fue un gigabit, que era como que lo que encontrabas en todos lados. Ahorita empieza, de hecho, las Mm. mismas computadoras nuevas y esto. Estaba viendo, por ejemplo, yo tengo una Asus, bueno, el motherboard es Asus. El modelo nuevo de la mía, de mi tarjeta madre, ya trae puerto de 2.5. O sea, la laptop también trae puerto de 2.5. Bueno, las que traen, porque ya ahorita ya ves que todo es por USB. Pero sí, Ujú. ¿cómo se llama la idea detrás de esta parte? Es que sí, se vaya subiendo esta parte a multigigabit. Sí, inclusive, justo es lo que quería comentar, es de que el llegar a esta parte de tener ya un cierto
¿cómo se dice? De que vayas aumentando y que sea más barato las soluciones de el multigigabit, que sea más barato el multigigabit, te permite a ti, integrador, instalador, ingeniero, como le quieras llamar, te permite a ti tener unas soluciones mucho más avanzadas. ¿Para qué? Para pequeñas y medianas empresas. Y ese puede llegar a ser un diferenciador para tu negocio o tu emprendimiento que de verdad, si tú conoces los estándares, si tú conoces las normas, si tú conoces las buenas prácticas, de verdad, o sea, apenas estamos en el inicio de una revolución. O sea, ya tenemos una revolución tecnológica, pero sin embargo yo siento que estamos apenas en el inicio en donde va a explotar toda esta parte de diferentes Como tecnologías, lo sobre fue de todo. gigabit, o sea, que pasamos de 100 megas a 1 gigabit, pues era 10 veces más la Ujú. capacidad, güey. O sea, no, Sí, no así era es. cosa menor. Ahorita ya no es 10 veces, es 2.2 veces más y media, ¿no? Pero, Sí, pues digo, de claro. todas maneras sigue siendo una muy buena approach. De hecho, ahorita, por ejemplo, Sí. los APs de Wi-Fi 7, o sea, yo creo que aquí lo que está impulsando mucho es el tema del Wi-Fi. El Wi-Fi Exacto. 7 que pueda pasar velocidades de 5 gigabits, 8 gigabits o hasta 10 gigabits por Wi-Fi, o sea, está muy Sí, cañón eso. O sea, y también, pues eso, ¿por dónde lo vas a claro. pasar? Pues por un cable. ¿De cuánto es el switch? Pues Ujú. tiene que ser de diez gigas, güey. Sí. Y si es de 10 gigas Ujú. o de 5 gigabits o de 2.5, ok, está bien. Pero aparte del PoE, pues en Wi-Fi 7 se ve que consume también mucho más que lo que consume el Wi-Fi 6. Y el Pues sí. Wi-Fi 6 Ujú. consumía más que el Wi-Fi 5 y así. Entonces, al final de cuentas, sí, todo va para allá, digo, y por eso también van avanzando, digo, lo que enseñó ahorita Unify con los switches de campus y todo esto, para la parte de Enterprise que sacaron ya oficialmente una línea Enterprise, que tienen los switches con PoE+++, tienen 3 Plus, Ujú. que en Sí, realidad es el claro. 802.3 BT, Mm, pero la clase 4, te puede manejar hasta Cuatro. 90 Ujú. watts por puerto. O Sí, sea, claro. y Sí, totalmente. son equipos ya de muy alta densidad, que son 8x8 MIMO, 12x12 MIMO, o sea, ya estamos hablando de 12 Justo. elementos ahí que van a estar activos, que va a tener un beamforming, que ya tiene una gestión mucho más profunda, como la tendría un Ruckus o la tendría un equipo de esa categoría, Sí, ¿no? sí. Sí, pero es lo que te digo, al final de cuentas, ¿quién se ve beneficiado de estos avances? Las pequeñas y medianas Exacto. empresas. Sí, nosotros O sea, digamos que lo que está en Enterprise es como que la parte del Fórmula 1, ¿no? Y ujú. nosotros es Sí, un Jetta, totalmente. un BMW que pues no tiene lo del Fórmula 1, pero en unos 2 3 años te llega. Entonces, Claro, inclusive no sé si te acuerdas, hace como 5 años, por ejemplo, en cuánto estaban los equipos que tenían 10 gigas, por ejemplo. no, El hasta famosísimo los de 6 2.5 gigabits. eran Sí, cariñosones, güey. O sí, sí, sea, sí. los que casi no he visto, fíjate, son los de 5 gigabits. Esos casi no me ha tocado ver. Ujú. Muy pocos equipos he No, visto de 5 gigabits. sí, Pero sí que... 2.5 y 10 sí. De hecho, los de sí, 10 gigas hasta la fecha siguen siendo cariñosones en cobre. ajá, En sí, cobre. sí, así es. En Sí, fibra no son tan caros. De hecho, yo en no. un hospital pusimos un switch de agregación, un TP-Link, una clínica, de cómo se llama, de 8 puertos, creo que era de 16 puertos SFP. Y la verdad el costo bastante bien. Y puta, tiene 2 años instalado y nunca me han llamado para, oye, ¿sabes qué? Es que no, todo está a poca madre. O sea, la verdad es que la verdad, Omada en la parte de switches como standalone, no me gusta mucho la parte de la nube. No los he probado todavía a profundidad, no tengo un juicio todavía. Pero como standalone, unos burros, ¿eh? O sea, cero quejas con ellos. O sea, no he tenido un solo problema desde el primero que instalé, que fue el de aquí de la casa de 8 puertos. Sí, yo los que he probado en la parte de pequeñas y medianas empresas y que yo siento que han funcionado muy bien, es TP-Link en switches de la línea Omada. Ujú. ¿Por qué? Porque en cuestión calidad-precio sí están muy complicados Muy de competir, ¿eh? competitivos. Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, toda la parte de PoE que manejan, muy bien, la verdad. La parte de switching pues, lo hacen muy bien, o sea, sin ningún problema. En la parte de routers, MikroTik, pero eso ya es, o sea, MikroTik tiene una gama que Desde la dices, más no manches, chiquita, ¿no? desde este Sí. equipo que sería el más económico. Ujú. Bueno, de hecho, el más económico sería que es el MAP, el mini. Ujú. Pero Sí. después de eso ya como, ese es una AP básicamente. Como router, el más económico, que no lo recomiendo para nada más que como laboratorios o así, este de aquí. Ujú.
Que Sí, este lo compré por accidente, güey, porque no sé por qué estaba en el carrito y cuando le dije, sí, sí, dale. Y de repente me llegó y dije, chinga, ¿esto me lo regalaron o qué? Y dije, no, me lo cobraron, güey, pero pendejo, no sé qué momento lo agregué, güey. Pero sí, sí. ya sintiéndote influencer, ¿no? Sí, Así dije, como ah, de, mira, mis amigos de Microtik me... sí, ajá, exacto. Sí, a huevo. Sí, justo, entonces, Unify, pero Unify también tiene varias soluciones muy interesantes. Unify en la parte de routers, los Cloud Gateway, se Muy me hacen buenos. muy interesantes, muy buenos. Y a ver, espérate, Los porque switch- también luego dicen, es que tú Ujú. ustedes le hablan solo de Unify. No, 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 no. A ver, Ah, tiempo, no, tiempo, tiempo. Cuando yo conocí a Manuel, Manuel hizo un video sí, donde hablaba de un USG, que era el Unify ajá, Security Gateway, que eran los routers de la ujú, generación anterior de lo que hay hoy en día. Esos coincido sí, con Manuel, eran una mierda. A mí no me gustaban en lo más sí, mínimo. En lo más sí, mínimo. así ¿Por es. qué? Porque eran caros, ineficientes y aparte requerías de un controlador para poder gestionarlos. O Sí, sea, ¿qué tan caros? Pues el Cloud Key te costaba, no sé, 6,000 pesos por si un número. Y sí, aparte el Security Gateway que costaba como otros 5 o 6,000 pesos en ese sí, entonces. 5 o 6 mil pesos, sí. Bueno, era esas dos cosas y tenía 3 puertos y era así como que, tal. Ahorita estos Cloud Gateways, hay uno, por ejemplo, el Cloud Gateway Ultra, que trae 5 puertos, uno de ellos es de 2.5 gigabits, tiene el controlador integrado, o sea, no lo necesitas aparte, tiene firewall de nueva generación, tiene un chingo de cositas más agregadas y demás, y cuesta la mitad de lo que costaba el puro controlador. Sí, Entonces, una excelente sí, opción, costo-beneficio, como lo estamos viendo. ajá. Y la parte de hasta NVR tener el CG Max y el Fiber creo que también tiene, ¿no? Y El, ya de ahí están los Dream Machine, ¿no? bueno, es que empieza desde el del UX, del chiquillo el... Ay, me va a hacer pararme, güey, yo no quería enseñar la panza. Pero, o sea, están estos dos. Está el Express, que este es el más chirris de los Cloud Gateways. Este solo trae 2 puertos. Y está este que es el Cloud Gateway Ultra, que trae trae su pantallita enfrente, el puerto One, que es el azul que está al lado del USB, tiene ¿cómo se llama? Espérate, aquí está, es que está viendo la otra cámara. Tiene el puerto 2.5 es el One y los otros 4 son de gigabit, pero son administrables los 4 puertos, como si fuera un switch administrable. Y tiene el controlador para gestionar APs, para gestionar switches y tal, y la parte de acá. Pero el más económico, de hecho, es el Cloud Gateway Ultra, porque trae Wi-Fi. Este trae Wi-Fi 6, Sí, este no trae Wi-Fi. sí, sí, y digo, por ejemplo, la parte del Max y el Fiber esperemos de que llegue pronto. Igual creo que el Max todavía no ha llegado, De ¿ah? hecho, el Max no tarda en llegar, ya creo que lo iban a sacar este mes. Ah, El bueno, Fiber está interesante porque yo creo que sabes cuál va de salida. Yo ¿cuál? creo, vamos a verlo ahorita en una Ajá, semana. El UDM Pro, el Dream Machine, el grande, el de rack. A mí se me hace que se va de salida. Lo van a actualizar, yo quiero pensar. Es una hipótesis, no me han dicho nada ni nada. O sea, es algo que yo sí, creo. ¿Por qué? ujú, Porque la capacidad ya se está quedando atrás. En cuanto al Fiber, por ejemplo, el Cloud mm, Gateway Fiber, que es como el Cloud Gateway Max o el Ultra, pero es un poco más ujú, largo y tiene puertos de fibra y demás. O sea, es un poquito más rectangular. Y ok, ese tiene mayor capacidad ya de procesamiento y con el IPS, el IDS prendido y demás que el UDM Pro. Entonces yo creo ok, que el UDM Pro lo van a actualizar. A lo mejor va a seguir llamándose igual, pero a lo mejor van a actualizarlo como un versión 2 o Gen 2 o yo qué sé. Porque si sí, porque sí, ya pasa 5, creo que son 5 gigas el Fiber con ¿cómo se llama? Con el IDS y el IPS activado. Que para los que no sepan, el sí, IDS es el Intrusion Detection System y el IPS es el Intrusion Prevention System. Uno detecta, el otro actúa, básicamente. sí, justo. Entonces, o sea, sí se me hacen bastante buenas esas tres marcas. No he probado realmente otras hasta ahorita. Luego tú probaste Alta, ¿no? Alta Labs lo probé. Los APs bien, los switches también se me hicieron bien. O sea, es una solución joven. O sea, no voy a Ujú, decir que mala porque no es malo. La verdad, el hardware se ve bastante decente. Los ujú, APs bastante bien, buena cobertura. Se me figuró a lo mejor en comparación con un Unify podría ser más o menos. Lo siento un poco limitado en la parte de software todavía.
lo siento un poco joven en la implementación, que para una oficina pequeña y eso, digo, maneja VLANs, maneja lo básico, pero no tiene ya muchas cosas que para implementaciones un poco más avanzadas te puede quedar a deber, ¿no? El router es el que lo veo Claro. todavía. Creo que la integración, como es el último equipo que agregaron a su línea, la integración del router es la que veo un poquito más lento, aunque también tengo que decir a su favor que cada semana sacan updates, güey. O sea, cada semana hay una actualización. Y le van agregando cosas. Y le ya agregaron el IDS y el IPS también. Y le están agregando funcionalidades al equipo. El equipo en sí tiene dos puertos de 10 gigas de fibra. Y tiene cuatro Ujú. puertos de 2.5, de los cuales dos son PoE, el router. Claro. Esto está Pues yo bastante creo que bonito. sobre todo como que se le notan ganas de chambear, ¿no? Básicamente. Sí, pues mira, es parte de, o sea, están arrancando y quieren arrancar con una propuesta, no tienen una gama de productos muy grande, pero lo que tienen lo están puliendo y le van dando y poco a poco, o sea, de cuando iniciaron ahorita, o sea, sí veo una mejora considerable o sea, se ve que sí hay un trabajo constante y sonante que están Claro. actualizándolo y demás. Ahorita como una solución definitiva, una cosa así que yo pusiera en un lugar, pues a lo mejor una casa, una oficina pequeña, si es una P, dos APs y tal, a lo mejor lo pondría. El router, por ejemplo, yo de momento, en este momento como Claro. está, me limitaría a mí para muchas cosas. Entonces, Claro. prefiero. Ah, de hecho acaban de agregar el WireGuard, por ejemplo, que era una cosa que yo le critiqué al principio. Mm, No tenía VPN por WireGuard, ya lo tiene. Entonces, o mm, sea, son varias cositas. La verdad está bien, pero le falta todavía, o sea, podría estar mejor, ¿no? Yo creo que de aquí a un año esto debe estar ya agarrando un buen mercado, ¿no? O sea, una buena market cap, digamos, o una buena, o se exacto. posicione de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces esas, pero por ejemplo, con soluciones que a mí no me gustan mucho, sin empezar a tirarle a nadie, Rugie. Rugie ya van como tres empresas que me encuentro que les instalaron Rugie y de plano como que no me gustó, la verdad. Aparte, no tienen tanta documentación para realmente dar un juicio de qué es lo mejor que puedes poner de Rugie. Y ojo, tienen, el problema es de que a lo que llega a México es Rigi, no Rugie normal. ¿Cuánto te pagan las marcas por decir cosas Sí, sobre... O sea, sí, ya no va a faltar el güey porque digo, ya ves que hasta en Cisco me agarraron, ¿no? sí, ¿Cuánto te sí, pagan las exacto. marcas, güey? Ya Ah, chinga, pagan, culero. O sea, sí, ¿dónde está la sí, caja, güey? Yo quiero, ¿no? es el problema. El Sí, problema es de que no pagan. Si pagaran, sí, sí, sí. con mucho gusto. No, o sea, No, a no es ver, cierto. es lo Ah, no es que es, o cierto. sea, ya me da risa, güey, porque, digo, si tú ves la construcción, o sea, desde el material de construcción, güey, si nos vamos acá, o sea, y para que no digan de que, ah, no, es que no sé qué, pues ahí está, o sea, pero es vil plástico todo. Adentro trae, o sea, mucha caja, pero trae una tarjetita, igual que la parte del router, que pinche router con un gabinete que casi casi hasta le pusieron piedras para que pese, ¿no? Y al final, pues es una solución que, o sea, cumple con lo que tiene que cumplir. A mí se me figuró mucho, no a Omada, sino a TP-Link, los residenciales. La interfase se me hizo muy similar a un TP-Link residencial. Que, a ver, no está mal para ciertos escenarios, pero tampoco se me hace una, o sea, el boom que tiene todo eso es por los billetazos y el marketing que le están metiendo, o sea, no porque sea una marca que se posicionó porque la gente lo reconoce. ¿Qué plus puede tener? Pues que sí, que la gente lo conoce porque es simple de manejar, 3 4 clics y hay mucho soporte y mucho ayuda de los distribuidores y lo que tú quieras. Está bien, o sea, pero no por eso quiere decir que sea una muy buena marca o que tenga esta parte. Tampoco estoy diciendo que sea mala, sino todo lo contrario, ¿no? Pero, o sea, aquí por ejemplo, ¿dónde está el celular? Aquí está. Este de aquí es el Rugi, el router que tengo. Espérate, es la otra cámara, qué pendejo, perdón. ¿Cómo se llama? O sea, mucha caja, lo de atrás es la fuente de poder y la otra parte es el equipo, ¿no? Y es el equipo de más gama alta donde va en el rack y te pasa hasta 1 giga. Pues sí, pero las funciones son muy limitadas para las necesidades de hoy, por lo menos las mías. Y la parte de Wi-Fi, todavía no termino de hacer el análisis, lo estoy checando todavía, probando que esta era la parte que me faltaba más probar. Este es Wi-Fi 6 y la fregada, este es un 2021 AP 615, no, RAP 2260 G. Este equipo, o sea, yo lo estuve probando y por lo menos en 2.4 GHz, ya con 5 o 6 dispositivos para acá, se empieza a ir el rendimiento, ¿eh? Empieza a caer el rendimiento, empieza a tener ciertas y sin pasar tráfico, o sea, conectado, sigue haciendo pruebas y demás y todo el rollo.
Ahorita lo que quiero hacer es quitar uno de los Unifies y voy a poner uno en la planta baja y voy a apagar el de arriba. Y voy a conectar ahí todos los dispositivos y demás a ver qué tal funciona. Yo tengo Wi-Fi 5 con los Unifies y puta, pasa a 400 megas, 350 megas sin ningún problema. Con esta cosa, cuando le metí 6 7 dispositivos, en 5 GHz no me pasaba más de 150, 200 megas, 180. Obviamente cuidando frecuencias que no se interferían ni demás, ¿no? Pero sí, o sea, funciona, sí, sí funciona. O sea, si no nadie lo compraría y menos lo recomendaría. Pero de eso a que haya Ah, otras funciones mejor, pues yo prefiero mil veces algo que sea hospedado localmente por mí, en mi aparato físico que yo puedo sentir, ver y oler, que en una nube donde te piden que firmes el alma al diablo cada vez que vas a entrar a configurar algo, ¿no? sí, pero pues vamos cerrando, ¿te parece si vamos cerrando este episodio? Sí, Antes de cerrarlo, una de las cosas que quiero decir es de que el próximo martes vamos a estar en donde nos compraron, ¿no? Como dirían por ahí. a ti, güey, a Este, mí no me han comprado, güey, todavía, por lo menos no me ha llegado el cheque, güey, pero sí. exacto, sí. No, no, no. Vamos a estar en Unify y en la conferencia, ¿no? Sí, vamos, digo, no sé si podamos grabar, porque por lo que sé también va a haber equipos que no sé, o sea, para todos, no nada más para, no es contenido exclusivo, pero los que van a asistir al evento, vamos a poder ver equipos que van a salir al mercado. No sé qué tan restrictivos estén con el tema de grabación. Sí pregunté de, oigan, van a pasarlo en algún en vivo o algo? Dijo, no, 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 porque esto se va a mostrar equipo que todavía no sale al mercado. Ok, entonces vamos a tratar de hacer un resumen y ahí les mando un video de lo que podamos mostrar. Y pues los que quieran ir todavía se pueden registrar. Creo que sigue abierta el registro, no estoy seguro. Pero es más, lo checamos de una Sí. vez. jbnetwork.mx. Ajá. El día va a ser 12+1 por Sí, aquello para que de... no nos alburen, güey. Se van aquí a la Exacto, parte así es. de eventos. Y aquí no sé si ya cerraron el cupo. No, todavía creo que está registro. Escoger México y... No, sigue estando abierto el registro. Los que quieran ir en la Ciudad de México es el día 12+1, como dice Manuel. Este, y ahí se registran. Aquí si le quieren poner que dónde encontraron el evento, pueden ponerle Instel o JB. Le ponen registrar y les va a llegar un correo con un código QR que lo pueden agregar hacia su dispositivo para el acceso, ¿no? Pero sí, básicamente es eso. Sí, así es. Entonces ahí nos vamos a ver y yo creo que tal vez si después de eso hagamos un episodio Ya es el próximo de esto, martes, ¿no? ¿verdad? Ah, Ya sí, es el es el próximo próximo martes. martes, en una semana justamente. Ujú. Sí, ¿Cómo se llama? Sí, yo voy para allá, para la Ciudad de México y ahí nos vemos. así es. Entonces vamos a estar juntos y a ver si nos aventamos un episodio, ¿no? Sí, 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 yo jalo. Va. Digo, Y pues bueno, ya va a para estar más terminar, rústico que esto porque no voy a llevar sí, micrófonos y esto, así es. pero lo hacemos ahí. A ver, Sí, así yo es. les comparto, perdóname, dime. No, adelante, adelante, Yo adelante. les comparto que en enero instalé una red de 30 nodos y utilicé equipos de la marca Grandstream. Utilicé un switch de 48 PoE, una P, un GCC 6010 y hasta ahora van muy bien. Fíjate que Grandstream los he probado poco, pero los que he probado no he tenido mucha queja. Creo que le faltan un poquito a la integración, hacerlo un poco más simple. Pero fuera de eso, o sea, digo, Rod, que está aquí en el chat, me dio acceso a una de sus redes, le ayudé con unas cosas y viendo la integración, la verdad se ve bastante bien, se ve bastante estable y digo, por lo menos lo que pude probar, porque no lo he probado extensamente como Unify o como MikroTik, como otras marcas, se me hizo bueno, me dio una buena primera impresión. Sí, Mucho sí, mejor así que es. Rugy, definitivamente. Sí, sí, totalmente. No, funcionan bien. Yo sí he probado sobre todo la parte de Wi-Fi y funcionan bien, la verdad. Ujú. Sí. Que mejore un Entonces, pues poquito el bueno, ya micrófono. El para... micrófono está bien. ¿Sabes qué es lo que estoy pensando? Como yo veo aquí a Manuel en el Discord y jalo el audio para pasarlo por el OBS donde estamos transmitiendo, necesito pulir cómo lo vamos a hacer. Entonces yo creo que se está metiendo el audio de mis bocinas hacia el micrófono y se está escuchando doble por eso. Déjenme ver cómo lo puedo lidiar. A lo mejor me voy a poner unos audífonos y con Ajá, eso lo mitigamos. ajá. Pero sí, O si alguien, si es ¿cómo se llama? Si es de audio y video que nos puede echar ahí un TikToker, paro. ajá. Sí, exacto, eso se agradecería mucho. Sí, sí estamos Y medio güeyes.
Sí, exacto. Y ya para terminar, pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, las redes sociales del INGJB. Yo creo que después vamos poniendo de que Una aparezcan aquí marquesita abajo, abajo, así. ¿no? Ajá, sí, exacto, ajá. Sí, o sea, las redes del INGJB, pues realmente creo que es muy fácil encontrarte, ¿no, amigo? JB Network, JB Networks en todas, ¿no? excepto en Instagram, porque en Instagram lo ocupó una red que se llama el Network de Justin Bieber y aparentemente yo no soy Justin Bieber, entonces, Y ni pedo, o sea, bueno, pues, no se puede ajá, hacer sí, todo, güey. así, exacto, así es. Y y mis redes sociales son Incel Telecom y es así en todas las redes sociales, tanto en Instagram, YouTube y TikTok, ahí nos van a encontrar. Y no sé si quieres agregar algo más, amigo. Qué bueno que no había un Instel Bieber, porque si no te hubieran ganado también el Sí, nombre. exacto. Que tengan muy bonito inicio de semana, un día después, pero ahí estamos en contacto, nos vemos el próximo martes, 12+1, Desde el site. desde el site. Saludos y gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias por Chao, chao. acompañarnos. ¿Sabes qué? Creo, paréntesis, ahorita que es el primer capítulo y todavía estamos medio aquí güeyes. Ajá. Así como pusimos uno al inicio, debemos de poner uno al final también con una pantalla. Pero bueno, Ah, sí. nos vemos el próximo martes desde el site en la Ciudad de México.